¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales y vamos a hablar de los 10 años del Código Eléctrico de Costa Rica. Y para ello voy a presentar precisamente a mis invitados, al ingeniero Fernando Escalante, quien es fiscal de la Junta Directiva del CIEMI y también coordinador de la Comisión de Ingeniería Eléctrica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Un gusto estar acá en el programa. Muchísimas gracias. También tengo aquí a mi lado el ingeniero Mario Amador, quien es tesorero de la Junta Directiva del CIEMI y también miembro de esta comisión. Buenas tardes, Jessica, y a todos los que nos ven y escuchan desde sus hogares. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Les decía que tenemos 10 años de la puesta en marcha del Código Eléctrico y quizá ya lo damos por sentado los ciudadanos costarricenses de esa garantía que nos da el código. Pero quiero que empecemos hablando un poco de la historia de cómo nace este código. Don Fernando. Bueno, el código tiene una larga historia. Empezó con el uso de los ingenieros que fueron a estudiar a México para estudiar la parte de electromecánica y se combinó también con lo que hacían las funciones del Sistema Nacional de Electricidad, hoy ARECEP. Entonces, el código viene utilizándose de alguna u otra forma desde aquella época y podemos decir que esta nueva etapa, donde ya se establece el decreto, nace en el año 99, en el cual un grupo de profesionales empieza a redactar un reglamento en el Colegio Federado de cómo se debe tramitar los planos eléctricos. A raíz de eso se liga a la parte de la normativa y empezamos a decir, bueno, tenemos un código que lo utilizamos los ingenieros para diseñar y construir los proyectos, pero no es vinculante hacia el resto de la sociedad. Entonces se establece un borrador del decreto del Código Eléctrico, el cual en el año 2010 se aprueba en la Asamblea de Representantes del colegio y lo enviamos como Colegio Federado al MEIC y luego hay una consulta pública, 2 años de trabajo y el 15 de febrero del año 2012 se establece el Código Eléctrico de Costa Rica para la seguridad de la vida y la propiedad. Y así es como marcamos ese hito de estos 10 años, en el cual también ha habido una serie de actualizaciones a ese decreto como una parte de evolución hacia la normativa de seguridad eléctrica. Don Mario, ¿ha cambiado mucho la vida de la ciudadanía la existencia del Código Eléctrico? Sí, yo creo que aquí lo más importante es que a raíz de las modificaciones, ¿verdad? Se han dado 4 modificaciones desde el primer decreto, lo que más se logra es la seguridad precisamente de las instalaciones y que la gente entienda o ha llegado a entender, ¿verdad? Que los recintos o los espacios donde vivimos o estamos son más seguros hoy, ¿verdad? Si bien es cierto, como dice Fernando, hace muchos años se aplicaba, como quien dice, una base de un código, es hasta que el decreto entra, tomando como base la NFPA 70 también, donde se establece una serie de lineamientos de seguridad, no solo para definir la parte de ingeniería, ¿verdad? Y la parte de diseño y de construcción, sino además el uso de ciertos dispositivos finales a los usuarios finales también, ¿verdad? Que involucra eso. Entonces, involucra toda la parte de la sociedad, ¿verdad? Desde que se genera un proyecto, desde que se consigue un proyecto, la construcción de una casa, que tal vez es lo que más fácil percibimos, ¿verdad? Todas las personas en la sociedad, hasta el uso de los dispositivos finales con los que interactuamos día a día, ¿verdad? Don Fernando, ¿y por qué reviste tanta importancia que nos hayamos preocupado como país y particularmente ustedes como profesionales a través también del colegio de que tengamos una normativa costarricense, ¿verdad? No nada más tropicalizar o pensar ¿para qué hicieron el esfuerzo si existían normativas en otras latitudes? Sí, lo importante acá es lo que busca el código. El código busca la seguridad de las personas y de las propiedades, del uso inadecuado de una instalación eléctrica y de materiales para el uso de lo mismo. Entonces, a través del tiempo, si revisamos las estadísticas de bomberos, la mayor cantidad de incendios investigados son por causas eléctricas, ya sea por daño en la instalación o daño en los equipos de la instalación eléctrica. Cuando empezamos a estudiar la parte del decreto la propuesta del Colegio Federado en el ámbito del MEIC con el Departamento de Reglamentación Técnica, formamos un comité, o el MEIC forma el comité más bien, y participamos y
parte de los miembros de ese comité era el cuerpo de bomberos. Entonces, pues presentaba las estadísticas, en ese tiempo andaba alrededor del 50% de los incendios investigados por instalaciones eléctricas, y hoy estamos hablando de un 44%. O sea, sí se ha mantenido, pero siempre es la primera causa de incendios, y por eso es importante seguir, a pesar de que llevamos 10 años, bueno, seguir trabajando en eso en muchos ámbitos, ¿verdad? Para ustedes como profesionales y que al final pues dan ese servicio a la ciudadanía, que es lo que todos recibimos en espacios públicos, en espacios privados, en nuestras viviendas, ¿cuánto cambió el quehacer de ustedes la existencia de esta normativa y estas actualizaciones? Bueno, yo diría que bastante, porque tal vez al principio se tenían ciertas guías, ¿verdad? Había ciertos lineamientos, sobre todo cuando se empezaba a conseguir el proyecto. Definitivamente el cambio, cuando se da el decreto, nos obliga a los profesionales, ¿verdad?, a volver a estudiar o a educarnos un poquito más en lo que ese cambio trae. Y nos ha tocado adaptar tal vez muchas de las prácticas que se hacían antes del código, ¿verdad?, y que se hacen hoy en día. Incluso ya hoy todavía se aplica, y como alguien decía por ahí la semana pasada, ya nadie cuestiona la existencia del código eléctrico, sabiendo la importancia que tiene al ser un sistema vivo dentro de los lugares donde estamos, ¿verdad? Pero sí hay un antes y un después definitivamente, porque nos hemos tenido que ir educando en conocer el código como tal, las excepciones que tiene el código, ¿verdad? Que tal vez eso es como la parte un poquillo que más nos complica la vida a los profesionales que trabajamos en esto, porque hay excepciones que se pueden aplicar para ciertos espacios o para ciertas condiciones de las instalaciones que estamos aplicando. A final de cuentas, como bien dice Fernando, todo esto lo que conlleva es a la seguridad de la vida, ¿verdad?, que es lo que realmente nos interesa. Y definitivamente, a pesar de que se siente poco a nivel de estadística, ¿verdad?, y que tenemos una teoría de que probablemente la estadística no baja tan rápido, pero es porque las instalaciones por ejemplo, en la parte de vivienda, que es la parte más importante ahora, no baja tanto la estadística, porque las casas viejas son las que se van a ir quemando, ¿verdad? De hecho, son los incendios que vamos viendo en las noticias día a día. Pero a partir del código, probablemente todas esas instalaciones nuevas no se están quemando hoy, ¿verdad? Y eso es parte del logro de haber implementado el código como tal, ¿verdad? Quédese con nosotros, hacemos una pausa comercial y regresamos para seguir conversando sobre los 10 años de existencia del Código Eléctrico de Costa Rica. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Bueno, ya usted menciona, don Mario, un aspecto importante y quiero que ustedes en conjunto lo puedan desarrollar para quienes están en casa y que son parte de este grupo que dice, bueno, el código tiene 10 años de existencia, mi casa tiene más años de haberse construido. Entonces, en esa línea, el código hace recomendaciones, observaciones relacionadas a las viviendas que ya están construidas y a lo que debemos cambiar dentro de nuestros hogares. Quizá para que en conjunto puedan mencionar ejemplos, precisamente para quienes están en casa en este momento digan, ay, voy a ver si la recomendación que están haciendo o lo que ya existe como normativa me aplica o no. Empecemos, don Fernando. Sí, claro. Bueno, parte de estas transformaciones, evolución que ha tenido el ingreso a la normativa, como dice Mario, es la participación real de los profesionales en ingeniería eléctrica, electromecánico y mantenimiento industrial, ¿verdad? Para ser parte de un proyecto nuevo, pero también para hacer revisiones de proyectos existentes como las casas que usted menciona. Entonces, sí, el código es vinculante. Obviamente, hay temas que parten de construcciones nuevas que tienen que seguir la norma de instalación que habla el decreto, también el utilizar materiales y productos certificados que garantizan la seguridad en el uso de los mismos y ¿cómo garantizar eso? Mediante la inspección de un profesional, la revisión de que eso se cumpla. Entonces llevamos al uso de materiales que garantizan
el uso, ¿verdad? Si están bien aplicados, entonces se reduce el tema de mantenimiento o funcionamiento que ya no funciona, ¿verdad? Que se dañó más rápido. Entonces estamos utilizando productos. Para los que ya tienen casas existentes, bueno, se habla que la recomendación es hacerle un mantenimiento eléctrico cada 3 años, ¿verdad? Ojalá anualmente revisar algunas cosas, pero un mantenimiento a cargo de un profesional responsable o un electricista calificado cada 3 años para ver cómo están las conexiones eléctricas, cómo está la parte del estado de las tuberías, los tomacorrientes, los interruptores. Entonces, sí tener cuidado en eso. Y recordar que las instalaciones eléctricas, se habla que si no tienen mucho mantenimiento, pues su vida útil va a estar alrededor de 20 años. Eso es una regla ahí un poquito de dedo. Y que es importante que los que nos están escuchando puedan tener eso claro. Entonces, si ya su casa o oficina tiene 10 años de operar, sí es bueno hacer una revisión de la instalación eléctrica más en detalle. Y el código prevé eso, ¿verdad? También prevé, como por ejemplo, cuando hay que sustituir un tomacorriente en la cocina, por ejemplo. Entonces, si el código habla de que si usted va a sustituir un tomacorriente en la cocina, esta sustitución debe ser por un tomacorriente que se llama que tenga una protección de falla a tierra. Entonces, el nuevo tomacorriente que vaya a instalar tiene que tener esa capacidad. O cambiar el breaker, el interruptor en el tablero, para que tenga esa protección, por ejemplo. Entonces, el código no solo habla de cómo deben ser las reglas para hacer una instalación nueva, sino también qué consideraciones hay que tener cuando se da un cambio en la instalación. Y no deberíamos hacerlos nosotros mismos si no sabemos nada de la materia y no somos profesionales, ¿verdad? Definitivamente no. Sí, Jessica, bueno, eso también coincide con una campaña que se lanza reciente por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, con CONACE, las compañías eléctricas y auspiciado por el CEFIA, el CIEMI y el CITEC, que es con la electricidad no se la juegue, ¿verdad? Entonces, sí, no involucre a mi primo, al guarda porque dice que algo se la juega de la electricidad. No, busque profesionales o técnicos calificados realmente. Si tampoco ingresen a YouTube a buscar cómo hago, ¿verdad? Porque en realidad esto es un tema delicado, que además existe normativa que lo que nos va a dar, como ustedes mencionaban, es seguridad, y hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, don Mario. Correcto. Tal vez una guía muy básica que podemos darle o recomendarle a las personas es que si la construcción que usted habita o sus oficinas, por ejemplo, que tal vez es como el entorno en el que más nos movemos, fue construida antes del 2012, ¿verdad? Que es antes del decreto, entra en vigencia el decreto, es probable que muchos profesionales hayan aplicado ciertos criterios basados también en el código eléctrico de NEC, ¿verdad? De Estados Unidos, el NFPA 70. Entonces, traer a código, lo que llamamos hoy en día, traer a código, ¿verdad? Que es como decir a valor presente de la aplicación del código, esas instalaciones, no necesariamente implica una inversión muy alta, ¿verdad? Por lo que comenta Fernando, por ejemplo, en la cocina, probablemente las casas de nuestros papás, ¿verdad? Para ponerlo de ejemplo, que creo que todos tenemos ese contexto muy claro, cambiar los tomacorrientes de la cocina, de esa época no existían los tomas de falla de tierra. Entonces, si alguien decide actualizar la instalación, probablemente sea relativamente sencillo, ¿verdad? Cambiar los dispositivos. Por ejemplo, si uno se va todavía a casas mucho más antiguas, eso sí es probable que no tuvieran la línea de tierra, por ejemplo. Entonces ya ahí sí la inversión se vuelve un poquito más compleja porque ya involucra un cableado entre los tableros eléctricos y los dispositivos o los circuitos y se puede complicar un poco más. Sin embargo, se pueden actualizar, ¿verdad? De alguna manera, y lo que busca esa actualización es hacerla un poquito más segura, a final de cuentas, ¿verdad? Hay otras cosas como más sencillas que uno puede empezar a implementar, por ejemplo, las casas que tienen termoduchas, los que estamos en contra de las termoduchas, que somos bastantes ya, por razones obvias, a veces se podría eliminar ese aparato, ¿verdad? Y sustituirlo por un calentador de agua. Entonces, también eso involucra un cambio en la instalación eléctrica que termina siendo la instalación más segura a final de cuentas. Entonces, hay muchos tips, digamos, o recomendaciones que se pueden aplicar, sobre todo a viviendas, que van a terminar haciendo que usted esté más seguro en el lugar donde habita, ¿verdad? Si alguien en la casa en este momento, estoy segura que muchos van a ir corriendo a ver cómo están sus instalaciones, por lo menos
una inspección visual, quizá que es lo que se pueda hacer. ¿Qué deberíamos tener en conciencia con esa inspección visual? Aunque lo ideal siempre será llamar a un profesional, pero por lo menos si no ha pasado los 20 años, si no han pasado estos 3 años o nunca le he puesto atención a mi vivienda, además del periodo que ustedes mencionan, ¿qué visualmente me debe encender a mí una alarma, don Fernando? Bueno, vamos a ver. Hay cosas visuales que es muy poco el diagnóstico que podemos tener. Por ejemplo, fijarse si los tomacorrientes hay una decoloración o verlo amarillo o verlo color carbón, ya eso quiere decir que hubo ahí un chispazo, ¿verdad? Lo otro es el mal uso de las extensiones, porque están afuera de la pared, ¿verdad? Entonces podemos ver si el cable está roto o no, ¿verdad? Pero para hacer algo en profundidad, pues hay que subirse al cielo raso a ver cómo está el cableado para llegar a la iluminación o en los tomacorrientes, y ahí definitivamente sí se ocupa alguien con conocimiento eléctrico. ¿Por qué? Porque hay que quitar la electricidad antes de trabajar ahí, ¿verdad? Igualmente, para poder abrir el tablero eléctrico y ver cómo está el cableado, darle mantenimiento a los terminales de los interruptores y los tomacorrientes. Pero para eso hay que desconectar la electricidad y solo un técnico calificado, un profesional responsable, pues sabe de los riesgos y la preparación y herramientas para hacer esa revisión. Entonces, sí hay que ver eso. Igual pueden hacer algunas pruebas con los interruptores en la caja de breakers, ver si apagan y encienden bien, ¿verdad? Si en su casa es construida después del año 2012, probablemente tenga, digo probablemente y debería más bien, tener protección por falla tierra y por falla de arco. Esa protección son unos botoncitos que se ven en los breakers, color blanco, morado, amarillo, o en los tomacorrientes cuando son de falla tierra. Entonces ese botoncito es un botón de prueba. Entonces lo que hace uno es estriparlo, el interruptor se va a disparar como simulando una falla y ya después se restablece. Entonces así es una prueba rápida para garantizarnos, sin saber mucho de la electricidad, que la operación de la protección funciona. Y si tuviéramos que utilizar otros sentidos, ya pensamos en la vista, ¿verdad? Ya don Fernando nos da ese detalle. Por ejemplo, al tacto. Si algo me jala, entre comillas, siento ahí que me pasó electricidad en la cocina o en algún lado, ahí hay un problema, eso no debería pasar. Sí, claro, definitivamente. Por ejemplo, de las más fáciles, ¿verdad? Que uno a veces le recomienda a la gente en el centro de carga, ¿verdad? O el tablero eléctrico que conocemos, si oímos un zumbido, ¿verdad? Si lo escuchamos, un breaker zumbando todo el día. O la cuando gente uno dice que ahí generalmente pasa la dice, electricidad. ingeniero, viera qué extraño, Ajá. a las 5 de la tarde, cuando mis hijos se están bañando, vibra y zumba y se calienta, ¿verdad? Y resulta que ya después ya no, ¿verdad? ¿Qué significa? Que está teniendo una sobrecarga, ¿verdad? Y probablemente está a punto de dispararse, pero llega como a su límite y no se dispara, ¿verdad? Hay gente que a veces dice, es que como se me dispara cada rato, le meto un tornillo para que no se dispare. No, Dios guarde, precisamente para eso es, para que se dispare, para que proteja esa sobrecarga. En los tomacorrientes, que ahora que decís, que a veces la cocina me jala, es lo que la gente, ¿verdad?, percibe. Definitivamente ahí es porque hay una falla en la tierra, ¿verdad? O algún problema en la caja de conexión o en la misma extensión que conecta a la cocina. Son señales que te van alertando de que algo pasa. Las luces, que es un tema muy común, ¿verdad? Cuando se afloja un neutro, por ejemplo, una línea neutro, ¿verdad?, que es donde retorna la electricidad al tablero. Hay un parpadeo de las luces. La gente dice, es que a veces a cierta hora hay como un parpadeo de las luces. Entonces son señales que lo que están advirtiendo es que hay una falta de mantenimiento, ¿verdad? Por lo menos el propietario, si entiende esas alertas que la misma instalación le da, es lo que da pie a que por lo menos pueda consultar a un profesional en la materia, ¿verdad? Y que se haga una verificación de esa instalación para poder revisar qué es lo que está pasando. Pueden ser cosas muy sencillas, ¿verdad? Como dice Fernando, simplemente es de pegarle una apretada, como decimos nosotros en este tema, a los breakers, porque ese calentamiento hace que se suelten los puntos de conexión. Y lo mismo en los tomas, en varios dispositivos. Entonces, hay cosas que se pueden resolver relativamente de forma sencilla. Si ya hay algún daño en los aislamientos de los conductores, eso es lo que ocasiona los parpadeos, pues sí, definitivamente ya hay que intervenir la instalación, pero para eso es que se ocupa un profesional, ¿verdad?
Hacemos nuestra siguiente pausa, pero quédese con nosotros para que conozca más información relacionada con el Código Eléctrico de Costa Rica. ¿Cómo es el acercamiento entre el profesional y el dueño de una vivienda, el dueño de un comercio e incluso hacia abajo? ¿Cuál es esa relación de la información que deben tener para tomar decisiones acertadas y siempre tener a un profesional a su lado? Sí, bueno, hay todo un acercamiento, ¿verdad? Cuando hacemos un proyecto nuevo, pues el profesional responsable tiene que sentarse, digámoslo así, con la parte interesada para entender qué es lo que quiere. En la parte residencial podemos preguntar que si va a tener secadora eléctrica, cómo va a ser el tanque de agua y hacerle una recomendación, cocina eléctrica o de gas, si quiere pantallas planas para poner tomacorrientes a cierta altura. Entonces eso lo evolucionamos también hablando con los propietarios. También hay una labor muy importante que tenemos que hacer nosotros como profesionales del proyecto eléctrico con las otras disciplinas, ¿verdad? Con el arquitecto, con el ingeniero estructural, el ingeniero mecánico, para que todos los sistemas y la construcción pues vayan en la misma línea como un servicio de nosotros hacia el propietario. Entonces sí, tenemos ese rol importantísimo, igual en la parte, como decía Mario, de aprobación de materiales para la parte de la construcción. También tenemos esa responsabilidad que es muy importante haciendo la inspección de que la construcción se haga de acuerdo a los planos y de acuerdo a las normativas. Perdón, y hay una parte fundamental en esto de los materiales y los equipos. Nos tenemos que enfocar en que hoy tenemos que usar producto certificado, ¿verdad? ¿Qué es un producto certificado? Un producto que cumple tiene una conformidad de una tercera parte, ¿verdad? Que lo que avala es que es seguro, ¿ok? Se tiende mucho a confundir con un tema de calidad. Viene implícito un tema de calidad, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es asegurándonos, no solo a los ingenieros, sino a los usuarios, que es el propietario del inmueble, que si hay una falla eléctrica en la instalación, ya sea un cable, sea un tomacorriente, sea un breaker, una luminaria, por ejemplo, es lo suficientemente segura y cumplió con un proceso de pruebas que nos garantiza que no nos va a afectar como seres humanos, ¿ok? Esa es la importancia que tiene el hecho de que sea un equipo certificado. Por eso es que tal vez la otra parte de lo que preguntabas antes es la insistencia nuestra como colegio de que usemos productos certificados, porque eso nos garantiza y le garantiza al propietario que la inversión que está haciendo en el inmueble se lo va a proteger, ¿verdad? Don Mario, usted dijo una palabra muy importante y es inversión. A veces tendemos a pensar o a tomar decisiones relacionadas con lo que me cuesta económicamente y no razonamos que la vida, por ejemplo, la seguridad de nuestra familia no tiene precio, ¿verdad? No es un gasto, sino que es precisamente una inversión. Y en esa línea, ya para el cierre, quisiera que ambos puedan darle un mensaje a nuestros televidentes en este momento relacionado a la existencia de esta normativa, pero también a todo lo que nos ha garantizado en materia de seguridad y cómo también como ciudadanos tenemos una responsabilidad importante para ello. Empiezo con usted, don Fernando. Sí, el código no solo es vinculante para los profesionales que hacen diseño, inspección, construcción, también para los técnicos calificados, pero también involucra a otros dos segmentos. Uno, los comerciantes, fabricantes de equipos eléctricos, para que lo que vendan sean productos que sean certificados. Y lo que son los usuarios finales y desarrolladores. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad para velar de alguna otra forma de que su instalación eléctrica esté adecuada, ¿verdad? Entonces, como decíamos minutos antes, si hay parpadeos de luz, si hay tomacorrientes que están negros o amarillos, ya son alertas. O sea, yo tengo la responsabilidad de ir a asesorarme, ¿verdad? En la parte médica a veces lo usamos, ¿verdad? Como analogía, y si me duele la cabeza, a lo mejor me tomo una pastilla y está bien. Pero ya si tengo un dolor en el pecho recurrente, ya voy donde un especialista. Entonces, la instalación eléctrica con la electricidad, como dice la campaña esta que tenemos, no se la juegue. Hay que tomar en consideración que la electricidad está pasando por su casa. A través de los cables va la electricidad y eso, como vemos en la estadística de incendios, es la primera causa. Entonces, tenemos que cuidarnos del uso de la electricidad. Sí, lo hemos hablado en otros programas. Nos preocupamos mucho porque la casa esté muy bonita pintada, ¿verdad? Que el piso esté bien bonito. O sea, todo lo que vemos nos preocupamos por invertir en ello.
y dejamos de lado la parte viva, ¿verdad? Que es la electromecánica de una vivienda sobre todo, ¿verdad? Y definitivamente la parte eléctrica es fundamental porque la inversión de toda la vivienda gira en torno al uso que se le va a dar, y el primer uso que se le va a dar es agua y electricidad, ¿verdad? Esa inversión, el que tiene que darse cuenta del balance entre el costo-beneficio, primero es el profesional, ¿verdad? Y recomendarle al propietario qué es lo mejor dentro de los costos, obviamente, porque todo esto se termina siendo un tema de costos, para poder cumplir con esa seguridad. La electricidad es uno de los mayores inventos de la humanidad, ¿verdad? Creo que lo hablamos en un programa el año pasado. Definitivamente hoy vivimos con ella todos los días al punto que ya ni nos damos cuenta, ¿verdad? Cargamos el celular como si fuera una acción ya que ni pensamos. Entonces aprendamos a usarla de forma segura, ¿verdad? Y ese primer paso se lo vamos a dar los profesionales que nos dedicamos a esto, y a los que pueden acceder definitivamente a través del colegio, ¿verdad? Para su inversión, porque como la campaña, y lo van a estar viendo en televisión y en radio últimamente, hay gente que invierte en su casa, ¿verdad? En tener su vivienda, y no le puso atención a la instalación eléctrica, y desgraciadamente ocurre un incendio, y hoy estamos viendo cómo resolvemos el tema, ¿verdad? De algo que no se previó. Entonces, a final de cuentas, es un tema de seguridad para la vida, ¿verdad? Don Fernando y don Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias, Jessica, y al Colegio Federado. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Estoy segura que toda la información que hoy nos compartieron nuestros profesionales es de muchísima utilidad, y recuerde siempre consultar a un profesional en esta materia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos de hoy en 8.